Gran optimismo en el Partido Popular, donde creen que su suelo electoral está en los 130 escaños, más de 40 más que los que lograron en las últimas elecciones generales. También hablamos de economía, hablamos del precio de la luz, del problema con los suministros, de previsiones económicas y también, por supuesto, de la reforma laboral que ha generado ese choque de trenes entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. También repasaremos la entrevista con Fernando Savater, Premio Voz Populi, y hablaremos de madres primerizas con datos, porque veremos cómo se ha multiplicado el número de mujeres que ha decidido tener a su primer hijo pasados los 40 años. Esto y un reportaje sobre un hotel emblemático de Madrid que vuelve a abrir sus puertas. Esto es Barra Libre Fin de Semana. Comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre Fin de Semana. Ya saben que los fines de semana tradicionalmente hay muchas encuestas que se publican, pero en este caso lo que queremos hablar es de encuestas internas del Partido Popular que hacen que la formación de Pablo Casado tenga un optimismo desbordante. Lo hablamos con nuestro compañero, con Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? A ver, los trackings, como se llaman, ¿no?, que maneja el Partido Popular, resulta que sitúan el suelo electoral del PP, si hubiera elecciones ahora, en 130 escaños. Es un montón. Es un montón, pero ellos creen que es lo mínimo que sacarían ahora en unas elecciones generales. Se sustentan en los sondeos internos que además coinciden con, destacan, encuestas publicadas en diversos medios de comunicación, hechas además por encuestas demoscópicas con las que trabaja el Partido Popular, como Sigma 2 o GAT3, lo sitúan en un entorno del 30% del voto. Y más allá de esas encuestas, también un estudio de la evolución del partido desde la moción de censura en Murcia indica que la desaparición progresiva de Ciudadanos, que se experimentó después de esa moción frustrada, ha hecho que el partido vaya creciendo y alcance ese suelo electoral, porque Ciudadanos, al desaparecer en las provincias pequeñas, garantiza esos votos para el Partido Popular. O sea, el Partido Popular, que se nutre en buena parte de los votos de Ciudadanos, bueno, hasta ahí esto no es del todo novedoso, pero claro, sobre todo lo que sorprende es que no hablamos de que cree que podría conseguir 130 escaños, sino que cree que conseguiría como mínimo 130 escaños, que ese es su suelo, digamos, pero que a partir de ahí el Partido Popular, y además ahora que tiene varios congresos en varias autonomías pendientes, tiene claro que tiene trabajo, sobre todo en capitales de provincia, para tratar de rascar todavía más votos. Así es, ellos garantizan esos 130 porque Ciudadanos va a desaparecer en las pequeñas provincias. En las provincias donde están en liza 3-4 escaños, el Partido Popular se garantiza la mitad, 2, y el otro pues para PSOE o Vox, y si son 2, pues PSOE y Vox se repartirían esos escaños. Pero claro, la diferencia fundamental con respecto a las anteriores elecciones generales es que el voto de centro-derecha estaba dividido en 3 partidos, ya sea solo en 2, y eso beneficia claramente al Partido Popular. Lo que comentabas, eso lo tienen hecho en las provincias pequeñas. Ahora el objetivo es crecer en las grandes. En Madrid, por ejemplo, sí que se mostró el 4M, que han crecido electoralmente una barbaridad, y ahora quieren hacer lo mismo pues en provincias, en capitales de provincia tipo Zaragoza, Valencia, o dicen que incluso en Barcelona hay margen de crecimiento, y es el objetivo del Partido Popular. Bueno, pues 130 escaños de suelo, esa es la noticia de nuestro compañero Jesús Ortega, es más incluso que a lo que le daba la encuesta de Voz Populi que publicamos hace unos días y que por supuesto tienen disponible en nuestra página web si la quieren buscar. Jesús Ortega, muchas gracias por tu información. Muchas gracias. Bueno, y los fines de semana también toca hablar en Barra Libre de economía de forma, pues digamos, más ligera y bien explicada, como lo hacemos siempre con el redactor jefe de esta casa de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, muy bueno, bien. Bienvenido un domingo más aquí a este plató. Lo primero de lo que queremos hablar contigo y es de la luz, que eso no es un placer para los consumidores porque vemos desde luego como no ha parado de encarecerse en estos últimos meses, y además hemos visto también estos últimos días 2 noticias que han venido desde Bruselas. La primera es simplemente constatar en esa cumbre europea que no se ha tomado ninguna medida así importante de cara a tratar de abaratar la luz, al menos a corto plazo, pero sobre todo en Bruselas lo que hemos visto es que los criterios de la Comisión Europea transmitidos a los países no van para nada en la misma línea que los del Gobierno con ese decreto adoptado hace ahora ya más de un mes. Bueno, por desgracia para los consumidores españoles y en particular para el Gobierno y para la ministra de Transición Ecológica, Bruselas no
no está haciendo mucho caso a las peticiones del Gobierno. Lo que está pidiendo el Ejecutivo y la ministra Rivero es medidas concretas, muy contundentes, muy concisas y sobre todo muy urgentes para intentar ponerle coto a esta subida disparatada de la luz. Pero claro, no es fácil, porque lo que pide el Gobierno exige tocar una serie de mecanismos, tanto en el mercado de la electricidad europeo como en el del gas, que no son nada fáciles y que exigen el consenso y el diálogo con el resto de socios europeos. Y luego además hay que tener en cuenta que otros países no tienen tanta prisa como España a la hora de adoptar este tipo de medidas, precisamente porque el precio de la luz en España está muy por encima de lo que pagan otros consumidores europeos, tanto los hogares como sobre todo los consumidores industriales. Bueno, permíteme la anécdota, pero es que esta semana estuve con un amigo francés que vive en Bélgica y acababa de llegar a Madrid y me dijo, oye, ¿cómo está la luz en España? Y yo decía, bueno, también en Bélgica, donde vive, sí, pero ya he escuchado estos días que aquí lo de España es tremendo y tal. Y claro, hablando con él, hablábamos de un tema que también te pregunto a ti, que es de que este es un problema global para el cual tampoco hay soluciones mágicas, pero que además tiene esa tendencia que creemos que puede ir incluso a peor, entre otras cosas también, pues porque, en fin, porque las soluciones vienen también de fuera, ¿no? Vienen de fuera, por eso sorprende tanto o sea, son factores totalmente exógenos que dependen de la evolución de los mercados internacionales. Por eso sorprende tanto que el Gobierno, que Pedro Sánchez, el presidente, siga insistiendo todavía en esa promesa de intentar abaratar la luz y bajar el recibo a final de año por debajo de los niveles de 2018. Mientras ocurre todo esto, empiezan a surgir problemas muy graves a los que el Gobierno tendría que hacer frente. Sobre todo, hemos visto esta semana lo que está pasando en el sector industrial, donde hay una serie de fábricas, de grandes factorías, que se están viendo obligadas a ordenar parones puntuales de la actividad para intentar ahorrar costes. De momento esa es la solución temporal. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir en el caso de que estén con el agua al cuello, que no puedan aguantar y que esos parones temporales puedan transformarse en ERES o en ERTES o lo que es más complicado, en ERTES? Bueno, me hablas de grandes empresas y tenemos que hablar también, aquí volviendo a lo de que esto es una situación, una problemática a nivel global, tenemos que hablar de la falta de suministros, que también es una amenaza no solamente para las empresas, sino en general para la economía, una amenaza a que se pueda ralentizar incluso la recuperación económica. Exactamente, sí, al sector industrial yo creo que se le ha juntado, por desgracia, una especie de tormenta perfecta, ¿no? O sea, un tremendo nubarrón en el que coinciden, por un lado, la escalada monumental de los precios de la electricidad y, por otro lado, la subida tan fuerte de una serie de materias primas que son la principal partida de gasto para muchas empresas, para muchas factorías industriales, como puede ser el gas, puede ser el petróleo o puede ser una serie de componentes, ¿no?, industriales que son los que ahora mismo faltan en todo el planeta, no en España. Es decir, volvemos a lo que decías tú al principio, es un problema a escala global, con lo cual tiene una solución muy difícil a escala nacional. Bueno, y como todo está hilado, Juan, vemos aquí los problemas de la luz son un problema evidentemente para los hogares, también para las empresas que se enfrentan a esos problemas de suministros. Hablamos en general de problemas con las materias primas. Todo esto repercute, es como una especie de efecto dominó y al final también en lo que esto puede repercutir es en las previsiones económicas, porque estamos viendo en estas últimas semanas como uno tras otro, cada organismo, cada entidad, lo hemos visto esta semana con el Fondo Monetario Internacional, lo hemos visto también con el BBVA, todos rebajan las previsiones de crecimiento para este año del Gobierno, que sin embargo no se baja del burro y sigue en la suya, que es más optimista que prácticamente la del resto. Sí, bueno, en menos de una semana el Gobierno se llevó un doble parapalo, primero el del Fondo Monetario Internacional y por otro lado el del BBVA Research, que es un organismo con economistas muy prestigiosos. Ambos pues echaban un jarro de agua fría a las previsiones del Gobierno. Lo que ahora queda por ver es quién va a ser el próximo. Es decir, es evidente que en las próximas semanas va a haber otros organismos de análisis, de servicios de estudios económicos, que van a ir anunciando en cadena recortes de previsiones. Al Gobierno le preocupa lo que pueda decir la OCDE, el Banco de España también, pero sobre todo lo que pueda decir la Comisión Europea en su próxima revisión de previsiones económicas. No hay que olvidar que la Comisión está siguiendo muy de cerca las reformas prometidas por España que tiene que llevar a cabo para captar los fondos europeos prometidos. Sin ir más lejos, lo hemos contado aquí en Voz Populi, la semana que viene visita a España el Comisario Europeo de Economía, que va a mantener reuniones con todo el equipo económico de Pedro Sánchez para comprobar el ritmo y la progresión de esas reformas.
Bueno, ya que me hablas de reformas, te pregunto por la reforma laboral, que es una a la que está especialmente atenta la Comisión Europea. Ahora vemos cómo hay esa bronca política entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Vemos a Nadia Calviño detrás de ti. A ver, todo esto, toda esta bronca en torno a la reforma laboral, ¿qué repercusiones puede tener para la propia reforma? Bueno, de momento es malo para España porque la percepción que se va a tener desde fuera es la de que Pedro Sánchez no controla su propio gobierno, ¿no? Y no es capaz de encarrilar las reformas prometidas. En realidad es un problema que se veía venir dada la complejidad a la hora de encajar la coalición del gobierno y los dos partidos que la forman, ¿no? Unidas Podemos y el PSOE. Hay que tener en cuenta que la reforma laboral es la única gran reforma que está comandando Unidas Podemos, en este caso Yolanda Díaz, con lo cual es lógico que enseñe los dientes y que intente que nadie se meta en ese terreno. Al final lo que va a intentar Yolanda Díaz y Unidas Podemos es apuntarse el tanto de esa medalla, ¿no?, de la reforma laboral, una reforma laboral que tiene que ser bastante más drástica de lo que pretende, por ejemplo, la ministra de Economía, Nadia Calviño. El hecho de que Calviño intente meter la nariz en la negociación de esa reforma quiere decir que van a intentar que sea un poquito más descafeinada y que no levante demasiado temor y perplejidad en Bruselas a la hora de examinarla. El resto de reformas pendientes están en manos de ministros socialistas. Por un lado está la reforma fiscal, que la va a comandar la ministra María Jesús Montero, y por otro lado de las pensiones, que está en manos de José Luis Escrivá. Bueno, pues nos vienen ahí unos meses de intercambios con Bruselas que van a estar muy interesantes y que iremos analizando aquí en Voz Populi, y lo haremos con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. Muchas gracias por haber estado con nosotros un fin de semana más. Muchas gracias. Y seguimos con datos, con cifras, con números, pero cambiamos radicalmente de tema, porque en España las mujeres tienen hijos cada vez más tarde. Seguro que quien escuche esta afirmación le resultará bastante familiar, pero lo cierto es que está corroborado con datos y los vamos a repasar con nuestra compañera, con Marina Lías. Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, Marina, tenemos datos sobre madres primerizas y lo que nos indican es que en los últimos años se han multiplicado aquellas que tienen a su primer hijo pasados los 40 años. Sí, cuando cumplen los 40 años o a partir de los 40 años. Son cifras que hemos estado calculando con los datos que aparecen en el Instituto Nacional de Estadística. Las más antiguas, o sea, los primeros datos que se tienen sobre este asunto son de 1996. Esas estadísticas dicen que las mujeres que decidieron ser madres o que pudieron ser madres a partir de los 40 fueron 1.900, un poquito más de 1.900, y ese dato se multiplica casi por 8 pasados 24 años, es decir, en 2019, que son los últimos datos que se tienen, esa cifra se dispara a 14.500, o sea, de las 1.900 que había en la España del 96 a las 14.500 que habría ahora. O sea, se ha multiplicado casi por 8 el número de mujeres que tienen su primer hijo pasados los 40 años. Esto en poco más de, desde finales de los 90 hasta ahora. Te pregunto ahora, ¿qué es lo que pasa con, al revés, las mujeres que tienen hijos temprano? ¿Cómo está la tendencia en este caso? Pues el fenómeno ocurre al contrario, ¿no? Es decir, en la España de finales de los 90, en ese 1996, las mujeres que tuvieron hijos de los 16 a los 30 años, que podría considerarse una maternidad temprana en aquella época, tengo por aquí el dato, eran como 130.000. Ese dato ahora, en 2019, que son las últimas cifras que hemos visto, baja a los 70.000, con lo cual se reduce casi el doble. Casi la mitad, sí, vale. Casi la mitad. Oye, y la tendencia en general, si nos comparamos con otros países europeos, que en general somos muy de compararnos, ¿qué es lo que está pasando fuera? ¿También las tendencias van un poquito por ahí? Sí, o sea, en realidad es un fenómeno que no es solamente un caso aislado en España, o sea, se está produciendo en muchos países de Europa. Es verdad que hay diferencias entre unos y otros. Para esto hay que irse a unas estadísticas de Eurostat, no del Instituto Nacional de Estadística, pero recientemente salieron en 2018, también las hemos revisado. España sería el segundo país junto a Luxemburgo con una maternidad más tardía. O sea, el promedio en España para tener hijos es de 31 años con uno, lo mismo que ocurre en Luxemburgo, y solo estaríamos por detrás de Italia, que ahí todavía esa media es un poquito más, es 31 años con 3, ¿no? la media. Y en el caso extremo, o sea, el país de Europa que una maternidad más temprana tiene es Bulgaria, con 26 años aproximadamente, con lo cual
entre unos países y otros hay un desfase de hasta 5 años, ¿no? 26 años, que pronto suena eso para, Sí, aquí sí. para España. En fin, Marina, pues nada, muchas gracias. Vemos con estos datos, en fin, que lo que es una realidad, ¿no?, en nuestro entorno, que cada vez hay más mujeres que tienen ese primer hijo pasados los 40. De paso, aprovecho y saludo a mis dos hermanas que engrosan esa estadística. Así que nada, Marina, muchas gracias. Gracias. Y en esta edición de fin de semana de Barra Libre también queremos repasar la entrevista a una de las 10 personalidades premiadas por parte de Voz Populi con motivo de su 10º aniversario. Hemos hablado con el filósofo y escritor, con Fernando Savater, en una entrevista que repasamos y que además coincide justamente con el 10º aniversario del fin de ETA, precisamente al final de la banda terrorista y a la situación actual del País Vasco que él conoce bien. Se ha referido en estas palabras que ha tenido con nosotros. Escuchamos. El problema en el País Vasco ha sido el separatismo. El terrorismo ha sido una derivación del separatismo. O sea, no olvidemos que lo del árbol y las nueces. O sea, el separatismo es el verdadero problema del País Vasco, y ese problema que hay que combatir culturalmente y educativamente, etcétera, sigue estando ahí. Afortunadamente, digamos, lo que se ha superado gracias a las fuerzas del orden y a algunos movimientos sociales, pocos, porque la verdad es que la sociedad vasca reaccionó poco frente a ETA, pero en fin, algunos movimientos sociales hubo, pues ETA acabó, pero sigue el separatismo, que es el verdadero problema, y que ahora, por influencia de la situación en Cataluña, vuelve otra vez a relanzarse. Es decir, durante cierto tiempo Cataluña vivía a rebufo de lo que pasaba en el País Vasco, y ellos eran de alguna forma los que vendían un separatismo civilizado frente al que había en el País Vasco. Ahora casi se han cambiado las tornas. En el País Vasco se vende un separatismo con mejores modales, y en cambio en Cataluña pues han pasado al separatismo a lo bruto, ¿no? Fernando Savater, que también se ha referido a la situación actual del gobierno, el peor desde la transición, según el filósofo y escritor. Escuchamos sus palabras y lo que opina también de esas tertulias políticas cada vez más mediáticas con exministros en las mesas. Escuchamos. Yo creo sencillamente que Pedro Sánchez y el gobierno actual es el peor que ha habido en toda la época de la transición, sin lugar a dudas. Nunca hubiéramos creído, cuando pensábamos que las cosas podían ir mal, nunca creíamos que un gobierno se iba a apoyar en Bildu, se iba a apoyar en los separatistas catalanes y se iba a apoyar en un comunismo bolivariano más o menos ahora transformado por una serie de peleas internas, pero en fin, algunos que hemos dado muchas clases en Hispanoamérica, que conocemos bien Venezuela, que conocemos bien Colombia, etcétera, sabemos lo que significa ese tipo de planteamientos y ese tipo de políticas. Es la desgracia del país que cae en sus manos, y hoy ya los tenemos en el gobierno, y bueno, a mí la situación actual en el sentido político me parece la más angustiosa de toda la época democrática. Ojalá que unas elecciones próximas pues nos saquen de esto, ¿no? Yo, por supuesto, no me voy a ver una tertulia en que discute Ábalos con Pablo Iglesias, o comprenderás, en fin, no ha vivido uno hasta aquí para llegar a eso, ¿no? La entrevista completa con Fernando Savater que tienen disponible en nuestro periódico y también en nuestra nueva plataforma audiovisual, donde también podrán encontrar este reportaje que les ofrecemos para concluir esta edición de fin de semana de Barra Libre, porque uno de los hoteles emblemáticos de Madrid, el Hotel Villamagna, ha vuelto a reabrir sus puertas después de 1 año y medio de pandemia y también de intensas reformas que le han hecho un lavado de cara total. Este es el reportaje de nuestras compañeras de Beatriz Triguero y de Clara Rodríguez, con el que despedimos esta edición de Barra Libre. Muchas gracias por haber estado hoy. Rosput lo que nos aporta es su filosofía, la filosofía de Sense of Place. Esto es elevar la cultura local, traer todo lo local en las diferentes disciplinas, bien gastronomía, bien arte, todo lo auténtico, elevarlo y brindarlo al cliente de una manera directa dentro del hotel, traer la ciudad dentro del hotel. Pues tenemos 154 habitaciones, de las cuales 1/3 son suites, muy enfocado al perfil de cliente que solemos recibir. Y además tenemos más de 80 habitaciones conectadas. Esto quiere decir que estamos muy enfocados a familias.
Las superficies son desde 30 a 35 metros cuadrados, la más sencilla, hasta más de 200 metros, además de una terraza muy amplia con vistas a la Castellana, nuestra suite insignia más grande. El precio base sería una habitación, la primera categoría, que es la habitación deluxe, a partir de 700 euros, y las suites a partir de 1.000 euros. Hemos dotado al hotel de 4 espacios gastronómicos, 2 son restaurantes, uno es el restaurante Las Brasas de la Castellana, donde tenemos un producto muy local. Luego tenemos el restaurante Amos. En el restaurante Amos ofrecemos esencia del Cantábrico, y también tenemos un bar con un ambiente inglés un poquito más nocturno, y La Joya, la pastelería se llama Florinata, y en ella no solo puede sentarse uno a tomar el afternoon tea, sino que se puede comer, cenar con una carta muy relajada, y además la sorpresa es que toda esta pastelería se puede llevar a casa. Las nacionalidades las más fuertes para nosotros son Estados Unidos, México, Latinoamérica, pero ahora con Rosewood vamos a abrir más mercados en Europa. Antiguamente ya era un mercado también potente, no era el principal, pero era potente, pero el posicionamiento que tiene Rosewood en Europa es bastante importante, por lo tanto esperamos un crecimiento en este mercado.